Buenos días, oyentes de Radio Sefarad. Las noticias de hoy desde Jerusalén giran en torno al nuevo plan anunciado por el gobierno el jueves pasado, que ya habíamos anunciado en días anteriores, es decir, el plan de ataque a Hamas en la ciudad de Gaza y la posterior ocupación temporal de dicha ciudad. Con ocasión de la decisión tomada en ese Consejo de Ministros, destacamos los principios, las motivaciones, los objetivos principales de esta nueva iniciativa, que son sobre todo el desarme de Hamas, la desmilitarización posterior de la franja, el retorno de los 50 rehenes que todavía quedan en manos del grupo terrorista. Recordamos que una treintena desgraciadamente ya están sin vida y unos 20 seguirían en vida. También uno de los objetivos es el control posterior por parte de Israel de forma limitada de la franja de Gaza, una franja de Gaza cuyo territorio luego sería entregado a manos de una administración civil alternativa liderada por fuerzas árabes. Así es el deseo del gobierno de Israel hoy en día, unas fuerzas árabes que por supuesto no incluiría a Hamas ni tampoco a la autoridad palestina. El nuevo plan no habla de una ocupación total de Gaza, aunque sabemos que ya entre 70 y 75% está bajo control de Tzahal, del ejército israelí, y sabemos que la ciudad de Gaza, que todavía tiene a unos 800.000 habitantes, entre 800.000 y 1 millón, significa una parte muy importante de lo que queda del territorio y de la población de la Franja de Gaza. Claramente estas nuevas medidas, este nuevo anuncio desencadenó una serie de críticas tanto a nivel interno como a nivel externo. Por ejemplo, ya desde las primeras horas de ese anuncio, Alemania, un gran aliado de Israel a lo largo de los 22 meses de esta guerra, Alemania decidió a través de su canciller Friedrich Merz del partido CDU, decidió suspender la exportación de sus armas hacia Israel. O sea, en el comunicado del gobierno de Alemania destacan que no se exportarán armas que podrían ser usadas en Gaza tras el anuncio del primer ministro Benjamin Netanyahu. Una decisión del canciller alemán muy criticada en su propio partido, la CDU, que es el partido de derecha liberal del país alemán, pero que ha mantenido a lo largo de los últimos días, o sea, desde que tomó esa decisión del viernes, reprobando de esta forma la decisión de Israel de atacar y ocupar, aunque de forma limitada, la ciudad de Gaza. A nivel internacional también hemos sabido que Australia, aunque ya era un secreto a voces, Australia anunciará el reconocimiento del Estado de Palestina en septiembre, como muchos países, seguramente como Reino Unido, como ya lo anunció, Canadá y Francia, por supuesto, que de alguna forma lideró la maniobra hace unas semanas. A nivel interno, las críticas giran en torno a la posibilidad o no de liberar a los últimos rehenes, sobre todo a los que aún están vivos, porque si bien se sabe que los últimos que quedan están recluidos en túneles bajo esta ciudad, pues difícilmente se prevé una salida feliz, pues estarían ejecutados por el propio Hamas en cuanto se acerque Tzahal. O sea, esa es la gran crítica que se ha oído estos últimos días por parte, por ejemplo, del foro de los familiares de los rehenes, pero no solo, también otras voces, por ejemplo, de la oposición, diciendo que
este nuevo ataque a Gaza pues no conllevaría la liberación de los rehenes. De hecho, el foro de los familiares de los rehenes llaman a una huelga general mañana martes. Han recibido el apoyo de otras partes de la sociedad, también de familiares de soldados caídos, aunque no ha recibido el respaldo del sindicato nacional que es la Histadrut. Ya veremos cuál será el efecto de esta llamada mañana. Bueno, esas críticas tanto internas como externas ha motivado ayer al primer ministro Netanyahu, le motivó a convocar 2 ruedas de prensa, una en inglés para la prensa extranjera y otra en hebreo. No hay nada realmente nuevo que podamos destacar de esta rueda de prensa, sino varios elementos en los que el primer ministro ha querido subrayar y que podemos aquí recoger, como por ejemplo el hecho de que entrar en Gaza y entrar en la ciudad de Gaza y ocupar la ciudad de Gaza, aunque de forma temporal, es necesario como lo fue para la operación en Rafah el año pasado, en marzo 2024. Y esto también es una de las críticas que se le formula al primer ministro, porque ya en ese momento, hablamos de hace más de un año, prometía una salida feliz, una salida victoriosa y sobre todo final. Y esto pues todavía no lo estamos viendo. Así que frente a esa crítica general de la sociedad israelí, de los reservistas, de los que ven que la economía tiene problemas, a esa crítica de que todavía estamos en el fango de la guerra 22 meses después de haberla iniciado, pues Netanyahu no ha aportado nada nuevo, simplemente repitiendo que es necesario, esta operación será necesaria para alcanzar la victoria completa y también para, por supuesto, conseguir la liberación de los rehenes que quedan. También ha recalcado que la operación en la ciudad de Gaza no impedirá la entrada masiva de ayuda humanitaria, al contrario. O sea, recuerdo que, por ejemplo, la interrupción de la entrada de ayuda en marzo de este año no fue para usar el hambre como herramienta, como arma de guerra, sino para impedir que Hamas la use como arma de guerra. Aunque esta decisión de interrumpir durante 11 meses la entrada de ayuda tampoco consiguió sus frutos, por eso se reanudó con la nueva iniciativa de la Fundación Humanitaria de Gaza, esa nueva institución, esa nueva fundación que permite entregar la ayuda directamente a los que la necesitan en la franja sin pasar por Hamas, que, como sabemos bien, la saquea, la desvía y la usa para obtener favores, para conseguir nuevas reclutas en sus filas, sobre todo de jóvenes de 15, 16, 17 años, y para seguir controlando a la población. También destacó que otro objetivo de esta operación en la ciudad de Gaza es llegar a un acuerdo global con Hamas, resultando en la liberación de los rehenes. De hecho, en cuanto a las negociaciones, sabemos que ya desde hace varios días el equipo de Hamas se fue de la mesa de negociación, pero estamos viendo en las últimas noticias que nos llegan, estamos viendo que una delegación de Hamas estaría llegando hoy a El Cairo para volver a tal vez entablar negociaciones con el equipo de Israel. Esto ya veremos en los próximos días, informaremos al respecto, pero puede ser una de las consecuencias de ese nuevo plan anunciado por el gobierno de Israel. Otros puntos de la rueda de prensa de Netanyahu ayer es en relación, por ejemplo, con Tzahal, con el ejército israelí, diciendo que cumplirá el ejército con las órdenes, sus objeciones, las objeciones de la cúpula militar han sido escuchadas y valoradas, pero al final es el gobierno que toma las decisiones. De hecho, el ejército
aún tardará en presentar los puntos concretos de ese plan de ataque al bastión de Hamas en la ciudad de Gaza. Tardará unas 2 semanas, también en cuanto al número de reservistas que necesitará, calculando que todavía quedarían unos 10.000 terroristas, según sus estimaciones, 10.000 terroristas de Hamas escondidos en túneles, en una red de túneles muy amplia, con todavía centros de mando, con depósitos de arma, o sea que va a ser una operación de muy gran envergadura para desarmar ese arsenal y para eliminar los túneles y también a los terroristas. A la prensa extranjera, el primer ministro subrayó, como lo hizo en ocasiones anteriores, que otorgar un Estado a palestinos no les impedirá seguir con su objetivo, que es la destrucción del Estado judío. No llevará a la paz, sino al contrario, nos acercará a guerras futuras. Según Netanyahu, necesita Palestina una reforma educativa de fondo, necesita aceptar el Estado de Israel como un hecho histórico y hay que dejar de dar premios de por vida a terroristas y a familiares de terroristas, es decir, dejar de promover el terrorismo como política nacional. Destacó incluso que, según él, muchos dirigentes occidentales le dicen en privado que Israel tiene razón, pero que no pueden enfrentarse a la opinión pública de su país. Y a ellos Netanyahu les dice que este no es nuestro problema, que no vamos a suicidarnos por un artículo de opinión positivo en los medios occidentales. También otra frase que podemos destacar es que, según él, la guerra puede terminar mañana si Hamas depone las armas y libera a todos los rehenes que quedan. Mientras tanto, en el terreno sigue inundándose Gaza. Digo inundándose porque es realmente uno de los objetivos para que Hamas tenga menos control sobre la población, es decir, que en este momento Israel intenta por todos los medios posibles que llegue cuanto más ayuda humanitaria posible para que, por ejemplo, bajen los precios en los mercados donde todavía hay que pagar para conseguir ayuda humanitaria, desgraciadamente, y básicamente para que llegue la ayuda directamente a la población, sobre todo a través de esta fundación de la que hemos hablado, la Fundación Humanitaria de Gaza. O sea, por ejemplo, desde el 26 de julio, 1.000 toneladas de ayuda llegaron por el aire. Es una forma de impedir el desvío de dicha ayuda por parte de Hamas. O sea, cuando llega directamente por aire, hablamos entonces de 1.000 toneladas desde el 26 de julio, vehiculadas por 10 países, incluso Israel. Israel decidió también aportar esta ayuda a través de los aires, a través de aviones fletados sobre todo, como dijimos la semana pasada, por los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Francia, Alemania, Bélgica y, eso es novedoso desde este fin de semana, también los Países Bajos, Italia y Grecia. También centenares de camiones que entran a través de los puntos de Kerem Shalom y Zikim para dar otros ejemplos de entrada masiva de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Mientras, todavía en el terreno y en la frontera entre Gaza e Israel, hemos notado, y seguramente que este hecho no es ajeno a las nuevas declaraciones del primer ministro Netanyahu y a su gobierno, hemos podido ver que Hamas, que todavía tiene unos cohetes en reserva, Hamas lanzó varios cohetes desde el jueves. Todos fueron interceptados, las lanzaderas, los puntos de lanzamiento también fueron bombardeos por parte de Tzahal, evacuando antes a la población civil que se encontraba en el entorno de esas lanzaderas. Como decía, jueves, también viernes hubo
cohetes lanzados hacia el sur de Israel, desde, por ejemplo, el norte de Gaza. Y también ayer hubo también unos lanzamientos hacia Israel, todos interceptados, pero podemos ver que es una forma de reaccionar por parte de Hamas con los cohetes que les quedan. Otras operaciones del ejército israelí incluyen ataques en cañones, destrucción de infraestructuras terroristas todavía como túneles, también ataques contra terroristas en los barrios de Sheikh Jarrah y Zaytun, barrios de la ciudad de Gaza, también eliminaciones de varios miembros de Hamas, como por ejemplo un alto miembro del batallón de Bet Hanun, en el norte de la franja, que un vicecomandante de ese batallón que participó en la masacre del 7 de octubre y recientemente también la muerte de Anas al-Sharif, que se conoce con un chaleco de prensa trabajando para Al Jazeera, pero que también al mismo tiempo era miembro del ala militar de Hamas, como se pudo comprobar hace unos meses cuando el ejército israelí reveló documentos que demostraban que era jefe de un equipo de lanzamientos de cohetes y miembro de la fuerza de Nukba de Hamas en el batallón del este de Jabalia. O sea, son documentos que prueban su pertenencia a la ala militar de Hamas. También destacamos un intento de contrabando frustrado por el ejército israelí, contrabando de armas entre Israel y Egipto a través de un dron. Ese dron fue abatido ayer y contenía el cargamento unos 10 rifles. Así que vemos que no es la primera vez, esto lo sabemos, y vemos que todavía hay intentos para proveer a Hamas en armas. Bueno, hasta aquí para el día de hoy. Mañana seguiremos con más noticias en Radio Sefarad.